Bienvenidos a todos, un placer estar con ustedes. Abran sus cuadernos, hoy veremos los signos y síntomas tempranos de la diabetes mellitus tipo 2. Ocupamos definir algo primero. Los siguientes signos y síntomas que vamos a mencionar, a pesar de que los llamamos tempranos, significa que probablemente la persona lleva desarrollando la diabetes meses o años. Nadie desarrolla diabetes de la noche a la mañana. Iniciemos con la lista. El método más fácil de recordar esto son las 4 P. Polifagia, que significa mucha hambre, polidipsia, que significa mucha sed, poliuria, que significa orinar o miccionar más de lo normal, y pérdida de peso, el cual confunde a la mayoría, pero quizás este es el signo más peligroso de todos. Después existen los síntomas adicionales que son comunes para apoyar al diagnóstico, pero también son comunes en otras enfermedades. Estas son infecciones urinarias a repetición, astenia o cansancio crónico, regeneración lenta de heridas con tendencia a infectarse, y parestesias o sensación de punzones en la piel, más común en manos y pies. Expliquemos cada una a detalle. En la diabetes se genera una resistencia a la insulina. La insulina no logra que la glucosa o azúcar viaje de la sangre a otros órganos para alimentarlos, por el cual el páncreas ocupa liberar más insulina de lo normal para evitar que se acumule la glucosa en la sangre y por lo tanto alimentar a los demás órganos. Eventualmente el sistema falla y se mantienen altos niveles de glucosa en sangre y esto lleva a daño de muchos órganos. Nuestro primer síntoma es la polifagia. El cuerpo usa la glucosa como combustible para la mayoría de sus acciones. En la diabetes, a pesar de que tenemos mucha glucosa en la sangre, no podemos llevar esta glucosa a los órganos por la resistencia a la insulina. Por lo tanto, nuestro cuerpo malentiende esto a que no tenemos suficiente combustible. Eso obliga al cuerpo a que tengamos más hambre para incorrectamente llevar más combustible al cuerpo. El intento no solamente es inútil, sino que peligroso, ya que solo aumenta la glucosa en la sangre y esta sigue siendo usada ineficientemente. Siguiente síntoma, poliuria. Nuestro cuerpo intenta eliminar la glucosa en exceso como pueda. Una opción es el riñón. El riñón nunca debería botar glucosa en circunstancias normales. Pero al aumentar mucho la glucosa, usualmente por encima de 180 a 185 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, el riñón empieza a eliminar la glucosa y enviarla a la orina. La glucosa en este proceso lleva consigo agua, así que mientras más glucosa extraiga el riñón, más agua se perderá y, por lo tanto, más se orinará. Esto ya es un síntoma peligroso, ya que la poliuria constante nos informa que la persona está manteniendo niveles de glucosa mayores a 180 miligramos por decilitro todo el tiempo. A estos niveles ya empiezan las lesiones importantes de órganos, en especial el riñón. La diabetes es quizás o es la causa más importante de enfermedad renal crónica en el mundo y de necesidad de diálisis. Siguiente síntoma, polidipsia. Este es quizás el signo más fácil. Una razón para tener más sed es solamente que estamos orinando más. Otra razón es que la glucosa, al acumularse mucho en la sangre, tiene el mal hábito de extraer el agua de adentro de las células o del ambiente entre las células. Esto indica al cuerpo que debe aumentar el consumo de agua para normalizar esto. Esta combinación puede ser peligrosa, ya que se pueden alterar los niveles de muchos electrolitos, en especial el potasio. Un cambio brusco de potasio puede llevar a problemas cardíacos, como arritmias. Siguiente síntoma, pérdida de peso. Este, en mi opinión, es el más peligroso de los síntomas. Usualmente asociamos a la diabetes a obesidad, y es cierto, la obesidad es un factor de riesgo. Pero, ¿qué sucede cuando una persona que tiene obesidad súbitamente empieza a bajar de peso, mientras que come igual o come más que antes? Esto nos señala una cosa. En casos extremos, cuando el cuerpo no es capaz de captar la glucosa y meterlo dentro de nuestras células, la única opción es usar otro tipo de combustible, la grasa corporal o tejido adiposo.
El cuerpo empieza a transformar los triglicéridos en el cuerpo y los transforma en cetonas. Las cetonas son un tipo especial de combustible. No requieren insulina para absorberse a las células, es muy práctico, pero no es un combustible muy eficiente. La glucosa es mucho más eficiente. Pero el cuerpo está en un momento desesperado. Empieza a usar los triglicéridos poco a poco para mantenerse a flote, reduciendo rápidamente el peso, dejando la glucosa inútil en la sangre y el cuerpo sigue deteriorando. Si llegamos a encontrar una pérdida de peso muy significativa, la diabetes ha avanzado grandemente y ya ocupamos investigar con más detalle lesiones a otros órganos: riñón, corazón, retina. Los otros síntomas menores se pueden explicar con los 4 síntomas mayores. Las infecciones urinarias a repetición se deben al aumento de glucosa en la orina. Esta glucosa es un excelente combustible a las bacterias que viven ahí, quienes se duplicarán más rápido y eficientemente. El cansancio extremo se debe a la menor disponibilidad de glucosa en el resto del cuerpo. A menor combustible, menos energía. Además, niveles elevados de glucosa también alteran el ciclo de sueño, generando insomnio con facilidad. En casos extremos pueden darse también alteraciones neurológicas importantes. La regeneración lenta de heridas se debe a la menor disponibilidad de energía a las células que apoyan a la regeneración, los fibroblastos. Ellos requieren mucha energía porque regenerar es un proceso caro. Además, la glucosa alenta el proceso a nivel bioquímico y además, la glucosa acumulada en la herida puede ser digerida por las bacterias que se van a duplicar más rápido y conlleva a infecciones en la piel. El cosquilleo en las extremidades se debe a lesiones a los nervios sensitivos. Una teoría es que la glucosa empieza a extraer agua de los axones de las neuronas, dañándolas en el proceso. Otra teoría es que dificulta el procesamiento de electrolitos o la liberación y recaptación de neurotransmisores. Es posible que también sea una combinación de todas las anteriores. Es importante saber que las neuronas tienen una muy mala regeneración. Tratar la diabetes de manera temprana evitará complicaciones, pero si no se maneja a tiempo, eventualmente se perderá la capacidad de sentir cosas en los pies o manos, dejando solo la sensación de cosquilleo que puede volverse dolor neuropático, el cual puede ser extremadamente doloroso. Y el mayor peligro es que la persona ahora no va a poder sentir cosas dolorosas en los pies, por ejemplo, por mal uso de zapatos o que se introduzca, por ejemplo, una piedra. Entonces esto va a llevar a heridas que pueden crecer, infectarse y generar úlceras. Quiero mencionarle algo que nunca quiero que olviden, es extremadamente importante. No solo los nervios de las extremidades pueden perder la sensibilidad, los nervios del corazón también. Esto es muy importante, ya que en caso de infartos es posible que sean silenciosos. No significa que no se sientan, pero sí que el dolor sea mucho menor y sin las características clásicas de un infarto. Esto puede dar una mala impresión a un paciente de que es algo menor, o que los médicos también lleguen a suponer que ese dolor torácico es algo menor. A todo paciente diabético con dolor torácico súbito o dificultad respiratoria, se debe pensar que es un infarto agudo al miocardio hasta que se demuestre lo contrario. Los pacientes deben ser educados al respecto y tener revisiones cardíacas pertinentes según las características de su enfermedad y otras enfermedades presentes. Espero les haya gustado el video, no se les olvide darle me gusta, suscribirse y comentar. Pueden retirarse de sus asientos y como siempre, hasta la próxima.